dar comienzo a la mesa número 5, que se llama Transformaciones y Políticas Educativas frente al fracaso escolar, ¿sí? Acá están los expositores, un poco nerviosos, pero vamos a tratar de que sea un encuentro ameno, que podamos conversar e intercambiar. Y también tenemos la sala virtual, que los saludamos, que nos contaron que son varios, así que les damos la bienvenida también. Y va a haber un espacio para participar, ¿sí? Para preguntar y hacer algunos comentarios. Vamos a arrancar con política educativa versus realidad, la amarga cosecha de más de 20 años de reformas educativas. Olga Cordero de Barrientos, de la Universidad Católica de Santa Fe, nos visita esta mañana. Le vamos a pedir que se acerque al podio y nos cuente un poquito cuál fue su trabajo, ¿sí? Para mí es una satisfacción poder comentar con ustedes lo que estamos haciendo y también compartir sus propias experiencias si me hacen algunas preguntas o observaciones. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes de los congresos, el poder compartir con los colegas nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestros trabajos. De manera que yo estoy muy interesada en eso. En principio, el título de la ponencia es, dice amarga cosecha y un eje más, en 20 años de reformas. Vamos a ver a lo largo de la exposición, si me desempeño bien, que la cosecha no es tan amarga, pero sí que las reformas educativas no han sido efectivas en algunos aspectos. En Santa Fe nosotros tuvimos una reforma propia. Antes de la ley federal, Santa Fe intentó una reforma particular, que fue la organización curricular de los diseños en áreas, y no fue aceptada por los docentes. Los docentes pensaron que no se daba el espacio correspondiente a sus disciplinas. De manera que por eso he tomado ese lapso de tiempo. La ley federal, todos sabemos, tuvo una muy dura introducción y realmente no pudo desarrollarse como se planteaba, por cuestiones de implementación, por cuestiones también de conceptualización y por un error que se ha repetido a lo largo de las reformas. Hacer reformas sin consultar bien a los docentes y sin diagnosticar bien la realidad. Tuvimos entonces una secuencia de una cantidad de reformas y finalmente la ley federal se derogó y una cantidad de leyes importantes que trataron de atender la problemática de los docentes. Lamentablemente, hay que decirlo con pena, que no ha tenido toda la aceptación y la aplicación que se esperaba. Por ejemplo, la garantía salarial, la asistencia, el lapso del ciclo lectivo en 180 días, sabemos que no se cumple, el docente tiene los salarios retrasados, la inversión no ha sido suficiente. Es decir, tenemos una serie de componentes importantes que hubieran mejorado la educación, pero que no se concretaron totalmente. Luego, el financiamiento educativo, es verdad que aumentó la inversión en educación y aumentó bastante, pero ha quedado un poco retrasado ahora y sobre todo hay escuelas, cuando nosotros concurrimos a hacer nuestros trabajos de investigación, donde vemos la falencia, vemos la infraestructura deteriorada, que faltan vidrios, que no hay equipo, es decir, que tampoco la inversión ha sido suficiente. La educación técnico-profesional fue la que más se sentía afectada por la Ley Federal de Educación. ¿Por qué? Porque se suprimían, o ellos entendían que se suprimían, los talleres, que es un eje importantísimo en la formación laboral de los estudiantes. De manera que se podría comprender la inquietud y el rechazo de los colegas docentes de educación técnica.
Luego, la educación sexual, sabemos que tenemos un problema ahí. Nosotros los docentes no estamos preparados bien para hacer una buena educación sexual en general. Por supuesto, habrá sus excepciones, personas que se han dedicado al tema y que están en mejores condiciones. Estamos diciendo que hubo una ley en Santa Fe que fracasó, que hubo una ley federal que también fracasó, que hubo una batería, una cantidad de leyes que están vigentes, que son el contexto legal que tenemos actualmente, que lamentablemente tampoco está exitosamente implementado. Lo que voy a decir es un proceso de investigación que se realiza entre los años 2008 y 2017. Empezamos por un problema acuciante que era la convivencia escolar, el acoso escolar, el bullying, como decimos. Este era un problema que afectaba prácticamente a todas las instituciones educativas. Y realmente nos preocupaba porque considerábamos que muchos estudiantes dejaban la institución porque no se sentían a gusto en ese colegio. Entonces ese fue un primer estudio. Sobre el mismo tema realizamos un estudio posterior porque quisimos ver cómo había evolucionado el tema del acoso escolar, qué estrategias se habían implementado para mejorar la situación, para atender la problemática y paulatinamente solucionarla. Lamentablemente, lo que comprobamos fue que el acoso había continuado, se había diversificado, porque se había incorporado, no estaba solamente el lingüístico, el físico, la exclusión, estaba también el problema instalado en la propia docencia. Un problema que no detectamos en el 2008, lo detectamos en el 2013. Había conflictos entre los docentes y entre los docentes y los directivos, además de los conflictos entre profesores y alumnos. Esto nos llevó a otras problemáticas, porque dijimos, ¿cómo influye el clima escolar, ese clima que no era amigable, de mala convivencia, de problemáticas continuas? ¿Cómo afectaba en la calidad de la educación? Todos nosotros, educadores de más años, como es mi caso, o de menos años, sabemos que es necesario un ambiente amigable para poder realmente cumplir una función educadora. Que lograr ese clima agradable es también una parte de la educación integral. A veces pensamos que la educación integral es solo transmitir contenidos, pero en realidad sabemos que esa es una partecita pequeña de lo que es educar. Entonces, el planteo fue ese clima, ¿cómo impacta en la calidad de la educación? Bueno, en el siguiente año vimos también que así como estaba el conflicto instalado entre docentes y directivos, dijimos, bueno, ¿cuál es el estado de salud del docente? ¿Cómo afecta esto al propio docente? Y encontramos que en la mayoría de los colegios aplicamos un test que no era nuestro, que lo pedimos permiso, el de Butón, que le pedimos permiso para aplicarlo y para modificarlo, porque es un test que está pensado para empresas. No, todo eso no fue autorizado y lo hicimos. Y entonces allí determinamos que los docentes, que muchas veces se dice, los docentes piden licencia por problemas psicológicos, que no se pueden probar bien, que no sabemos. Bueno, vimos que en las unidades de estudio que eran de Paraná, capital de Entre Ríos, y Santa Fe, capital de Santa Fe, los docentes estaban en el primer nivel de estrés. Eso realmente fue una cuestión muy preocupante. Primero, porque desmentía las críticas que salían incluso del ministerio, las revisiones de las licencias médicas, la retirada de algunas licencias, obligar al docente que vuelva a clase y etcétera. Bueno, luego
En el año 2016 hicimos una revisión del proyecto. ¿Por qué? Porque el enfoque que habíamos tenido era cualitativo, cuantitativo, lo cual nos permitía ir ampliando con otros subproyectos lo que ya teníamos pensado. Entonces allí no solamente incluimos la cuestión del docente, el impacto del clima, también la gestión educativa. Y allí también pudimos detectar que la gestión, ya lo veníamos viendo en realidad en todos los trabajos anteriores, que la gestión educativa, que cumple un rol para nosotros fundamental, no estaba logrando cumplirlo en plenitud. ¿Por qué? En realidad por muchas causales, entre ellas la cuestión de no ser un guía orientador pedagógico didáctico, no participar de los conflictos, dejar solo al docente ante el conflicto. Raramente participaban, ya cuando era algo muy grave, si no, no. También la cuestión de la presencia, de ser conocido, de trabajar con los alumnos. Bueno, como acá me están diciendo que no me quedan nada más que 3 minutos, bueno, 4, voy a decir conclusiones. Bueno, esto lo quiero decir. En todo este largo proceso de trabajo intentamos muchas formas de llegar a los docentes, de que nuestro trabajo de investigación fuera útil para los docentes de aula, para los directivos y aún para los supervisores, porque también trabajamos con ellos. Primero dando informes, luego dando el informe parcial de la propia institución, luego exponiendo los informes en reuniones plenarias, y finalmente vimos que no ocurría nada, que nosotros hablábamos con colegas que conocíamos lógicamente. No sabemos lo que decís. Bien, ¿qué hicimos? Un nuevo cambio y introdujimos la intervención o participación en las propias instituciones, seleccionando solamente 2 colegios, porque el trabajo es muy arduo, si lo han hecho saben el tiempo que lleva, de manera que elegimos 2 colegios en donde hicimos estudio de casos, digamos, comparativo, uno de Paraná, uno de Santa Fe, intervención, y estamos participando. Y esto quiero decir, la experiencia de la participación fue variada. En un colegio los docentes se sintieron afectados por esa intromisión, por decirlo así, de una persona que no era de la institución en el trabajo cotidiano de la escuela. Y en otra, que fue más abierta a la participación, nosotros trabajamos con alumnos y con estudiantes y con docentes. Voy a decir, con los docentes proyectamos, aparte de validar todo lo que teníamos de información, con todos los componentes de la escuela, con los alumnos hicimos proyectos y los llevamos a cabo. El primero, y que fue muy exitoso, la escuela era muy sucia, y fue limpieza más higiene igual salud. Se hicieron una serie de actividades que consistieron en parte en poner tachos de pintura que recogíamos de la calle, todos recogíamos, intervenidos, pintados, arreglados, hechos bonitos, para que colocaran la basura. Y luego las charlas en cada curso, hablando, viendo qué podíamos hacer y poniendo algunos adornos también en los salones, etc. Los alumnos saben pensar. A veces no le damos el espacio para que se expresen, para que desarrollen ideas, para que trabajen en la institución como lo que son, un eje fundamental. Entonces, con ellos hemos trabajado muy bien, con un grupo pequeño de docentes, estamos en la formación de docentes investigadores y también va marchando, más o menos, este año estamos continuándolo,
Y luego, con una sugerencia que salió el año 2017, la cuestión de cantina saludable también se está implementando y también va bien. Pero no trabaja tanto con alumnos, son docentes de la parte contable que están llevando adelante la actividad con una pequeña guía de mi parte. Colegas estimados, espero no haberlos aburrido y estoy abierta a las preguntas. Ahora vamos a presentar a ¿Quién no aprende? Formatos de escuelas de reingreso, una experiencia que no fracasa, por Daniel Alberto Peña, que es de Buenos Aires, de Capital. ¿Sí? Así que le damos la bienvenida. Gracias. Buen día a todas y todos los compañeros docentes presentes, los que están siguiendo por el sistema de streaming. Bueno, en realidad, cuando yo estaba en la escuela primaria, ya todavía estaba la tierra tibia, me habían enseñado que había unos aparatos que servían para que corra la sangre por el cuerpo, para la digestión, para respirar. Después, con el tiempo, con el avance de las ciencias y el avance inclusive de las ciencias de la educación, fuimos sabiendo y conociendo que en realidad son sistemas. ¿Y por qué son sistemas? Porque están interconectados unos con otros y además porque son sistemas que propenden al buen funcionamiento del cuerpo humano. ¿Qué fue pasando con el tiempo? A principios del siglo pasado se creó un sistema, el sistema educativo, el sistema escolar, que servía para ir amalgamando y que fue sirviendo para que ese cuerpo social pudiera funcionar mejor. Pero con el tiempo se fue separando y se volvió para atrás, volvió a ser un aparato. ¿Y por qué un aparato? Porque está funcionando separado de un sector importante de ese cuerpo social, e inclusive lo que hace es expulsar a parte de ese cuerpo social del aparato. Y acá tenemos que pasar al tema central, que es la deserción. Dicen con buena voluntad que la deserción en el país, en el nivel secundario, alcanza el 50% de los estudiantes que ingresan. Y esto es realidad. ¿Es deserción o es una exclusión? Porque es una disyuntiva que tenemos siempre los docentes. Y yo diría, por ejemplo, que ¿quién deserta? Deserta el que se quiere ir, el que se quiere rajar del lugar, el que no está conforme y se quiere ir sí o sí. Ese es el desertor. El que es distinto porque tiene problemas socioeconómicos distintos a los demás, o porque es distinto por cuestiones laborales, o porque tiene que hacerse cargo de la familia y sigue siendo un adolescente, ese no es un desertor. A ese lo excluyen por ser distinto. Esto es lo que sucede realmente, lo que estamos analizando que suceda. Vamos a analizar por esto a ver cuál es el problema cuando hacemos reuniones entre los docentes, en las escuelas, en las salas de profesores y en otro tipo de reuniones con docentes, se analiza cuál es el problema de este sistema de deserción o exclusión. Y entonces analizamos cuáles son los problemas que tienen los estudiantes. Y decimos que tenemos chicos en situación de calle, que hay muchos que son inconstantes, muchos sufren violencia familiar, muchos pibes son migrantes o tienen sobreedad porque vienen repitiendo. Hay un ausentismo prolongado en varias escuelas en la ciudad de Buenos Aires y cuando el ausentismo no es prolongado hay un presentismo bastante irregular. Hay muchos pibes multirepitentes, muchos tienen conflicto con la ley y desgraciadamente unos cuantos han caído en las adicciones. ¿Qué es lo que propongo a partir de esta ponencia y de los trabajos que estamos haciendo en las escuelas? Es que cambiemos el eje de la discusión. El eje no puede ser más el problema que tienen los estudiantes, porque acá hay otro problema en otro lado, porque la sociedad cambió y esto es parte de la sociedad. Y nuestro sistema escolar no está acostumbrado a recibir este tipo de población. Entonces trabajemos no ya con las carencias, dejemos de lado las carencias, trabajemos con las posibilidades que tienen
los jóvenes y los adolescentes, sobre todo los que fueron expulsados del sistema. Y para esto se habla mucho de inclusión. ¿Y qué es la inclusión? ¿Incluir en qué y para qué? Y acá hay muchos sinónimos que se utilizan. Por ejemplo, se habla de incluir, se habla de insertar. De hecho, las escuelas de reingreso se las llama, no son, escuelas de reinserción. ¿Qué es insertar? Yo puedo insertar, en esa ficha puedo insertar ese enchufe, pero no el enchufe que tiene patitas redondas. Entonces no estoy insertando nada. No tengo que insertar en la educación. Otros me dicen que tenemos que meter adentro. ¿Y qué es meter adentro? ¿Cómo meter adentro? ¿Para qué? Haciendo que ¿sirve solamente meter adentro? ¿Es eficiente solamente meter adentro? Y otros, ya con más amorosidad, me dicen que tenemos que ayudar a entrar, hacer entrar. Ahora, si yo a una persona que amo mucho, la hago entrar al río, la llevo de la mano, la suelto por el camino y no sabe nadar, en el medio se va a ahogar, no va a llegar hasta el otro lado, no va a llegar al horizonte. Así que es muy importante el tema de discutir a qué le llamamos inclusión y qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de inclusión. A ver, por ejemplo, ¿el problema son los chicos con sobreedad? No, definitivamente no. El problema son los chicos que tienen cierta edad y eso no está previsto en el cronosistema escolar. No es de los pibes el problema. Otro problema que se ve mucho es las chicas embarazadas y las chicas madres. ¿Ellas son el problema? No, de ninguna manera. El problema es el sistema que no está preparado para recibir esa población que no existía cuando el sistema se creó. No existía no porque no existía la población, porque en realidad el sistema se creó con una función específica, decíamos, hace más de un siglo. En ese momento no estaba preparado para esto. Y entonces apareció un formato que es flexible, que es distinto, en el que tengo la suerte de trabajar entre otros formatos. Y es el formato de las escuelas de reingreso. ¿Y qué son las escuelas de reingreso de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo fue su génesis? En la ciudad la Constitución establece la obligatoriedad de la escuela media en el 2002. Después se estableció el programa de Deserción Cero y a partir de ese programa, en el 2004, se crearon las primeras 6 escuelas de reingreso. Y en el 2005, por la excelente repercusión que tuvo entre los adolescentes y jóvenes, se crearon otras 2 escuelas de reingreso que funcionan de agosto a agosto. Y después hubo que hacer, en el propio 2004, una resolución para establecer cuál es el plan de estudios de estas escuelas. Porque acá está uno de los temas que tiene que ver con las escuelas de reingreso. ¿Cómo es ese plan de estudios? Primero, está preparado en principio para chicos de entre 16 y 18 años cuando entran al primer nivel, porque está previsto para quienes fueron expulsados del sistema. Así que tiene que tener, una de las condiciones, disculpen, es que tenga un año afuera del sistema. Las materias son cuatrimestrales y anuales, a diferencia de la escuela tradicional. La aprobación es por asignaturas, no es gradual. Hay talleres que funcionan. Estos talleres no solamente sirven para trabajos académicos, sino que inclusive han servido para que muchos chicos tengan un acceso al mundo del trabajo que estaban necesitando. Por ejemplo, el de marroquinería, educación física, el taller de radio. Hay muchos chicos trabajando en radio y en gráfica en algunas escuelas gracias a los talleres que hubo que hay en las escuelas de reingreso. Hay tutorías un poco diferentes a las tutorías que tenemos en las escuelas tradicionales. Estas tutorías abarcan no solo la cuestión académica con su seguimiento, sino el seguimiento más personalizado de las cuestiones familiares y de contexto que tienen los estudiantes. Y hay horas de apoyo. Esas horas de apoyo, algunos me dirán, pero en mi colegio también hay horas de apoyo. Sí, pero esas horas de apoyo son adentro del horario escolar, porque en todos lados la hora de apoyo es 2 horas antes, 2 horas después. Y si estos pibes no pueden ir al colegio porque tienen que trabajar, tienen que cartonear, tienen que cuidar a la abuela o a la mamá o a los papás que están enfermos por adicciones, no pueden venir 2 horas antes o quedarse 2 horas después. Los trayectos están adecuados a los estudiantes.
Son trayectos adecuados a los estudiantes. Uno de los secretos de esta modalidad es que no tenemos 30 pibes por aula. Tenemos entre 15 y 18, 20 cuando tenemos muchos, porque hay que hacer un seguimiento de los trayectos. Para eso sirven mucho las tutorías y un trabajo especial que hacen los preceptores. ¿Y cuál es uno de los ejes principales de este formato? Una cosa con la que los docentes nos llenamos la boca. Siempre decimos que nosotros reconocemos los saberes previos de los estudiantes, y es mentira. Mentimos conscientemente. ¿Por qué mentimos conscientemente con el reconocimiento de los saberes previos? Porque cuando un pibe repite y tiene 10 materias, patinó en 4 y hay 6 materias que ya aprobó, al otro año nosotros mismos volvemos a exigirle sobre esas 6 materias y ni siquiera estamos reconociendo nuestra certificación de que ese saber estaba adquirido. Acá sí se reconoce de verdad. Por eso es por materia y no es gradual. Porque si un pibe entra habiendo aprobado lengua de primero, no cursa lengua de primero. Cursa matemática, geografía. Y si entró en el segundo nivel, hace materias de un nivel y de otro con una trayectoria personalizada. ¿Cuál es una también, digamos, que pensamos que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo? Esto se lo robé a Rebecki, un rector que creo que es el mejor rector de escuelas de reingreso de la ciudad de Buenos Aires, porque estas escuelas dan un porqué para vivir a chicos que no tenían ese porqué para vivir. Y otro de los ejes importantes que manejamos en esto es nosotros ir sobre el deber, no sobre el deber ser, sino sobre el poder ser. No el deber ser de que a tal edad tenés que conocer tal cosa, que si tenés 15 años tenés que estar en tal año. No, señor, es el poder ser. Si en vez de tardar 4 años, 5, 6, tardás 7, no importa. No interesa. ¿Quién dijo que no podés? ¿Quién dijo que no debe ser así? Una norma que es de hace más de 100 años. Y para esto traje algunos poquitos testimonios, esto es una investigación de decenas de testimonios, algunos testimonios que pueden dar, digamos, un poquito de sentido a lo que estamos hablando. Por ejemplo, los docentes que plantean que los chicos ahora solucionan temas que antes solucionaban con violencia. En general, quienes acceden vienen de un ámbito donde viven permanentemente inmersos en la violencia. El tema de no llevar de la nariz, sino dejar que cada uno construya su camino y que lo haga con su visión crítica. Hay que bancársela. Recién charlábamos con una compañera que algunos docentes que están ingresando a las escuelas de reingreso les cuesta adaptarse a este tipo de conceptos, porque estamos formados con el concepto del otro siglo y estudiando en el otro siglo, inclusive cuando damos clase en los terciarios con algunas chicas que tienen 20 y pico años y recién salieron, no puedo entender cómo son tan, digamos, positivistas y meritocráticas habiendo estudiado en el siglo XXI. Estos chicos construyen vínculos, muchos vínculos, por encima de las cuestiones académicas. Se trabaja mucho con eso, porque es muy importante, porque vienen muy cascoteados, porque vienen muy en forma individual, vienen sin muchos lazos de amistad y familiar. Entonces en la escuela tratamos, en las escuelas de reingreso, que se haga una profundización en este tema de los lazos. Y una cosa que también es eje de este tema, de este formato, y es que los chicos bajan las alertas. Esta población está acostumbrada a estar siempre alerta para defenderse, porque tiene que estar permanentemente defendiéndose su vida, defendiendo la vida de la familia, por las buenas o por las malas. Cuando llega a la escuela se encuentra con un sistema de contención que no los agrede, como los agredieron otras escuelas, y entonces, al bajar las defensas, nos facilitan el tema de la construcción de conocimientos. Hay mucha menos resistencia. ¿Y qué dicen los pibes? También tenemos algunos testimonios que separé de algunos pibes, con los problemas que ellos fueron teniendo. Por ejemplo, Camila nos dijo que había repetido segundo y no pensaba estudiar más porque no le daba la edad. Jessica había dejado el colegio por problemas en la casa y cuando quiso volver, como tenía 17, no la querían en ningún colegio. O sea, el sistema no le permitía entrar. Darío nos contó que llegó pensando que nunca iba a volver a estudiar y que lo mandó el asistente social porque no conseguían colegio por la edad. Para el sistema tradicional, estos pibes son culpables de tener sobreedad.
Entonces la culpa no es del sistema, para lo tradicional los culpables son ellos. Yamira nos dijo que el problema que tenía es que estaba embarazada y no la querían en ningún colegio. Y que en este colegio le sirvió ordenarse y además aprendió a no tener vergüenza de la panza. Porque como en todos lados le echaban fli, le daba vergüenza estar con la panza. Y Lara nos contó que fue a una privada y la echaron cuando quedó embarazada. Y cuando llegó al colegio la recibieron con alegría, le dijeron que estaba todo bien. Y nos dio un detalle, que el programa Alumnas Madres le súper sirvió. El programa Alumnas Madres es un programa muy importante que funciona mucho en las escuelas de reingreso. En Liniers tenemos entre 35 y 40 chiquitos en el jardín maternal, mientras las mamás y los papás están en clase. Tenemos matrimonios de adolescentes y jóvenes que están en clase y no podrían venir porque no tenían quien les cuide los pibes y los chiquititos están en clase. Cuando hace falta, hacen lo que tienen que hacer. Para el sistema tradicional, estas chicas eran culpables porque no iban a tener que amamantar o cambiar pañales en el horario escolar. En regreso no tienen ese problema. Cuando tienen un problema el pibito, las jardineras, maestras del jardín maternal llaman, la mamá sale, amamanta, cambia el pañal, si el pibe llora, si no llora. En realidad lo hacen las compañeras que están en el jardín maternal, pero a veces hace falta la presencia de la mamá o del papá. Ailén nos dijo que esto tiene que ver con la parte del estudio, que le costaba mucho alguna materia, creo que era matemáticas y lengua, las dos, y bueno, estaba acostumbrada a que le pusieran uno y su ruta, nada de andar explicándole. Y acá ella dice, ¿cómo expresa el tema de las clases de apoyo? Dice, te explican un montón de veces, porque automáticamente cuando en alguna de las materias ejes los chicos tienen alguna dificultad muy pronunciada, o el docente tiene dificultad para comunicarse, van a clase de apoyo con otro docente, porque no siempre es el pibe que no entiende, a veces es el docente que no tiene feeling con ese pibe. Podés ser el mejor docente del mundo, pero con un pibe no caíste bien y olvídate. Nunca va a entender lo que le estás diciendo. Ya estoy terminando. Y entonces Ailén era culpable por necesitar apoyo escolar para el sistema viejo, para el sistema tradicional. Y dejé para el final no para el final de la ponencia, falta un cachito más, pero dos testimonios que me parecieron muy importantes. El de Alexis, que nos contó que antes de terminar ya se había acostumbrado a no arreglar todas las trompadas, porque por ese motivo le habían echado de otros colegios, y acá le hablaron horas, y ya terminando el segundo nivel no se peleaba, se expresaba y discutía, pero no a las piñas. Un testimonio similar nos dio Gabriel, quien nos dijo que algo que me pegó mucho, por eso lo traje. Dijo, la verdad que más allá del título me salvaron la vida, porque si seguía peleándome en todos lados, hoy no estaría en esta reunión. Esto fue en un focus group que hicimos en una reunión de ex alumnos de la escuela de Liniers. Y además aprendió a patalear en el trabajo y a reclamar por los derechos y entonces no lo echaron más del trabajo. Otro de los problemas que tenía que pudo solucionar a partir de esto. Ahora, para el sistema tradicional, estos chicos eran culpables. ¿Por qué? Porque eran naturalmente violentos. Se había naturalizado que eran violentos y no podían estar adentro del sistema, adentro de la escuela. Nosotros tratamos de salir de la oscuridad, tratamos de ayudar a salir de la oscuridad. Sabemos que hoy la escuela secundaria ya no es una cosa que te abre todas las puertas porque cada vez hay más exigencias. Pero sí lo que conseguimos permanentemente es que no se cierren tantas puertas como se le estaban cerrando a estos chicos. Este es el trabajo que se hace y que se debería, en mi opinión personal, flexibilizar las fronteras de la escuela tradicional para que podamos en todos lados seguir haciendo esto. Todas las normas, inclusive estas, con la mayor buena voluntad, dicen que están preparadas para población en riesgo de vulnerabilidad. Y la verdad que ya es una mentira. Todos estos pibes están vulnerados. Es una población que ya tuvo vulnerado su derecho social a la educación. Le violaron su derecho social a la educación. Desde el Estado, desde el formato, fue violado ese derecho. Así que no es para los que están en riesgo. Hay que tener en cuenta que hay una población muy importante en el país que ya está vulnerada, por lo menos en ese derecho. Y nosotros creo que como docentes somos un instrumento muy importante porque estas escuelas nacieron en una etapa, después del 2001, 2002, 2003, en una etapa muy embromada,
desde lo social, desde lo económico y desde lo político. Y hoy, lamentablemente, esto se está replicando en forma acelerada. Entonces yo abogo a todas las compañeras y los compañeros docentes que tomemos las palabras de una gran mujer y seamos el instrumento para garantizar el derecho social a la educación. Muchas gracias.